Soy el doctor Jorge López y quiero hablarte de algo que casi nunca se explica con suficiente claridad cuando una persona empieza a perder memoria o siente que su mente ya no funciona. Igual lo primero que piensa es, estoy envejeciendo o quizá estoy empezando a tener demencia, pero muchas veces el problema no empieza en el cerebro, empieza en el botiquín en consulta. Veo esto con bastante frecuencia. Personas mayores que llegan preocupadas porque sienten que su memoria ha cambiado, que olvidan cosas pequeñas que antes recordaban con facilidad, que se sienten más lentas mentalmente o que les cuesta concentrarse en conversaciones o en lecturas simples. Y cuando revisamos con calma todo lo que están tomando, descubrimos algo interesante. Algunos de esos medicamentos pueden influir en cómo funciona el cerebro. Esto no significa que los medicamentos sean malos ni que deban suspenderse por cuenta propia, pero sí significa que el cerebro es mucho más sensible a ciertos fármacos. A medida que pasan los años, el cerebro funciona gracias a una red enorme de señales químicas pequeñas, sustancias llamadas neurotransmisores, que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Una de las más importantes para la memoria y el aprendizaje se llama acetilcolina. Cuando este sistema funciona bien, el cerebro puede formar recuerdos, mantener la atención y procesar información con rapidez, pero algunos medicamentos pueden interferir con este sistema porque bloquean parcialmente la acción de esa sustancia. Muchos de estos medicamentos se utilizan desde hace décadas y se recetan para problemas muy comunes, alergias, dificultad para dormir, ansiedad, espasmos musculares o problemas urinarios. El problema aparece cuando se utilizan durante mucho tiempo, especialmente en adultos mayores. A partir de los 60 años, el cuerpo empieza a procesar los medicamentos de forma diferente. El hígado trabaja más lento, los riñones eliminan las sustancias con menos velocidad y el cerebro se vuelve más vulnerable a ciertos efectos secundarios. Esto significa que una dosis que una persona toleraba perfectamente hace 20 o 30 años puede producir efectos distintos hoy, y uno de esos efectos puede ser esa sensación de mente nublada que muchos describen como si el pensamiento estuviera más lento. No es raro escuchar frases como antes recordaba todo, ahora tengo que pensarlo más, o siento que me cuesta concentrarme, o que pierdo el hilo de las conversaciones. A veces, estos cambios se atribuyen únicamente a la edad, pero en algunos casos el medicamento puede estar contribuyendo. Lo más interesante es que muchas personas no toman un solo medicamento, toman varios, una pastilla para dormir, otra para la alergia, otra para la vejiga, otra para el dolor muscular. Cada una puede tener un pequeño efecto sobre el cerebro, pero cuando se suman el impacto puede ser mayor. Esto es lo que en medicina llamamos carga anticolinérgica, es decir, el efecto acumulado de varios medicamentos que influyen en el mismo sistema del cerebro, y con el tiempo ese sistema puede empezar a funcionar con menos eficiencia. Lo importante aquí no es generar miedo, sino generar conciencia, porque muchas veces simplemente revisando los medicamentos con el médico se pueden ajustar dosis, cambiar opciones o eliminar algunos que ya no son necesarios. Y cuando eso ocurre, algunas personas notan algo muy interesante: su mente vuelve a sentirse más clara. En la siguiente parte, quiero explicarte cuáles son algunos de los medicamentos más comunes que vemos relacionados con estos problemas de memoria y por qué siguen siendo tan utilizados a pesar de estos efectos. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios tu edad y desde qué país estás viendo este video. Siempre me gusta saber desde dónde nos están escuchando. Y si te interesa aprender más sobre cómo proteger tu cerebro a medida que pasan los años, suscríbete al canal, porque en la siguiente parte vamos a hablar de medicamentos que millones de personas toman todos los días sin saber cómo pueden afectar su memoria. Cuando empezamos a revisar los medicamentos que toma una persona mayor, muchas veces aparece algo que en medicina llamamos polifarmacia, que básicamente significa tomar varios medicamentos al mismo tiempo. Esto es muy común después de los 60 años, porque con el tiempo aparecen diferentes condiciones: presión arterial alta, diabetes, colesterol, problemas para dormir, dolor crónico, ansiedad, problemas urinarios, alergias.
Cada uno de estos problemas puede llevar a una receta diferente y con los años la lista empieza a crecer. El problema no siempre es cada medicamento por separado. El problema muchas veces es cómo interactúan entre ellos dentro del cuerpo y especialmente dentro del cerebro. Uno de los grupos que más observamos en neurología son los medicamentos con efecto anticolinérgico. Estos medicamentos se utilizan desde hace mucho tiempo y siguen siendo comunes porque pueden ser útiles para tratar síntomas muy frecuentes. Por ejemplo, alergias, resfriados, problemas de vejiga, espasmos musculares o incluso mareos. Pero tienen una característica particular: bloquean parcialmente la acción de la acetilcolina, que es una sustancia fundamental para la memoria y el aprendizaje. Cuando una persona joven toma uno de estos medicamentos durante unos días, normalmente no ocurre nada importante. El cerebro lo tolera bien, pero cuando una persona mayor los utiliza durante meses o años, el impacto puede ser diferente. Algunos pacientes comienzan a notar cambios sutiles, al principio nada dramático. Simplemente sienten que su mente está un poco más lenta, que olvidan pequeñas cosas que antes recordaban sin esfuerzo o que necesitan más tiempo para concentrarse. Muchas veces estos cambios se interpretan como algo normal de la edad y por eso pasan desapercibidos, pero cuando revisamos la lista de medicamentos encontramos que varios de ellos afectan el mismo sistema del cerebro y ahí aparece lo que mencionábamos antes, la suma de efectos. No es una sola pastilla, son varias pequeñas influencias sobre el mismo circuito cerebral. Otro grupo de medicamentos que merece atención son algunos sedantes y fármacos utilizados para dormir. Muchas personas mayores comienzan a utilizarlos durante periodos de estrés o insomnio y con el tiempo se vuelven parte de la rutina diaria. El sueño es un proceso extremadamente delicado. El cerebro necesita pasar por diferentes fases para restaurarse y consolidar recuerdos cuando el sueño se altera de forma crónica. La memoria y la claridad mental pueden verse afectadas. Algunos medicamentos para dormir cambian la arquitectura natural del sueño. Es decir, el cerebro duerme, pero no siempre descansa de la misma manera que lo haría sin el medicamento. Esto no significa que estos medicamentos no deban usarse. Hay momentos en los que son necesarios y útiles. El problema aparece cuando nadie revisa si siguen siendo necesarios. Años después en consulta muchas veces pregunto a los pacientes cuándo empezaron a tomar cierto medicamento para dormir y la respuesta suele ser algo como hace 10 años o más. Y muchas veces la razón original ya ni siquiera existe. Otro aspecto importante es que con el paso del tiempo el cerebro se vuelve más sensible a estos efectos. La misma dosis puede producir más somnolencia, más lentitud mental o más dificultad para concentrarse que antes. Por eso en medicina moderna se insiste cada vez más en revisar periódicamente los medicamentos, especialmente en personas mayores. No se trata de quitar tratamientos necesarios, sino de evaluar si todavía son la mejor opción o si existen alternativas más seguras. Porque en algunos casos simplemente cambiar un medicamento puede marcar una diferencia sorprendente en la claridad mental de una persona. En la siguiente parte, quiero hablarte de algo que me parece todavía más importante: cómo reconocer las señales tempranas de que algo no está funcionando bien, porque muchas veces el cerebro nos da pistas mucho antes de que aparezca un problema serio, y cuanto antes se detectan esos cambios, más fácil es corregirlos antes de continuar. Me gustaría saber algo de ti. Escribe en los comentarios tu edad y desde qué país estás viendo este video. Siempre es interesante ver cuántas personas de diferentes lugares están interesadas en cuidar su cerebro y su memoria. Y si este contenido te está resultando útil, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal, porque en la siguiente parte vamos a hablar de señales tempranas que muchas personas ignoran sin darse cuenta. Algo que siempre intento explicar a mis pacientes es que el cerebro casi nunca cambia de un día para otro. Los problemas cognitivos suelen empezar con señales pequeñas, muy sutiles, que muchas veces pasan desapercibidas. No estamos hablando de olvidar dónde dejaste las llaves. Una vez eso le pasa a todo el mundo.
Estamos hablando de cambios que empiezan a repetirse con más frecuencia. Por ejemplo, personas que antes podían seguir una conversación larga sin dificultad y ahora pierden el hilo con facilidad, o personas que empiezan a tener problemas para recordar nombres o palabras que siempre conocieron. Otro signo que veo con frecuencia es la sensación de mente nublada. Algunos pacientes lo describen como si estuvieran pensando a través de una neblina, como si las ideas tardaran más en organizarse. A veces también aparece dificultad para concentrarse en tareas simples, leer un artículo, seguir una película o incluso terminar una actividad sin distraerse. Estos cambios pueden tener muchas causas diferentes: estrés, falta de sueño, depresión, problemas metabólicos, pero los medicamentos también pueden jugar un papel importante, especialmente cuando el cambio aparece después de iniciar un nuevo tratamiento o después de aumentar una dosis. Otra señal que merece atención es el aumento de somnolencia durante el día. Algunas personas comienzan a sentirse excesivamente cansadas o lentas mentalmente y creen que es simplemente parte del envejecimiento, pero en algunos casos puede estar relacionado con medicamentos que afectan la actividad cerebral o la calidad del sueño. También he visto pacientes que describen cambios en su equilibrio o en su coordinación después de comenzar ciertos fármacos sedantes. Esto es importante porque cuando el cerebro está más lento, el riesgo de caídas también puede aumentar. Y en adultos mayores, una caída puede tener consecuencias muy serias. Por eso, siempre recomiendo algo muy simple pero muy útil: revisar la lista completa de medicamentos de vez en cuando. No solo los que fueron recetados por un especialista, sino también los que se compran sin receta: antihistamínicos para alergia, medicamentos para resfriado, pastillas para dormir, suplementos herbales. Muchas personas no consideran estos productos como medicamentos, pero algunos de ellos pueden tener efectos significativos sobre el sistema nervioso. Otra cosa que sugiero con frecuencia es prestar atención a cómo te sientes después de comenzar un nuevo medicamento. Si notas cambios en tu memoria, en tu concentración o en tu nivel de energía, vale la pena comentarlo con tu médico. No significa necesariamente que el medicamento sea el problema, pero sí es una información importante para evaluar el objetivo. No es eliminar tratamientos necesarios. El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre beneficio y efectos secundarios, porque en medicina cada decisión es siempre un balance. En la siguiente parte quiero hablarte de algo que considero fundamental. ¿Qué puedes hacer para proteger tu cerebro mientras utilizas medicamentos necesarios? Porque en muchos casos los tratamientos son importantes, pero existen estrategias para reducir el impacto sobre la memoria y la función cognitiva. Y también voy a explicarte cuándo realmente es momento de hablar con tu médico sobre ajustar o revisar tus medicamentos. Pero antes de seguir, cuéntame algo en los comentarios. Escribe tu edad y desde qué país estás viendo este video. Siempre me impresiona ver cuántas personas mayores están interesadas en cuidar su cerebro y mantenerse mentalmente activas. Y si este contenido te está ayudando, recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal, porque en la última parte vamos a hablar de cómo proteger tu memoria a largo plazo. Cuando hablamos de medicamentos y memoria, lo más importante no es generar miedo, lo más importante es entender que el cerebro necesita equilibrio. Muchos medicamentos existen porque cumplen una función importante: ayudan a controlar síntomas, mejoran la calidad de vida y en muchos casos son absolutamente necesarios. Pero también es cierto que el cuerpo cambia con los años y lo que era adecuado en un momento de la vida puede necesitar ajustes más adelante. Una de las mejores cosas que puede hacer una persona mayor para proteger su cerebro es revisar periódicamente todos los medicamentos que está tomando. Esto incluye no solo los que fueron recetados por un especialista, sino también los que se compran en la farmacia sin receta. Los antihistamínicos para alergias, las pastillas para dormir, los medicamentos para el resfriado o los suplementos que muchas veces se toman durante años sin volver a evaluarlos. Muchas veces en consulta hacemos algo muy sencillo: revisamos toda la lista completa y empezamos a preguntarnos si cada medicamento sigue siendo necesario. En algunos casos, la dosis puede ajustarse. En otros casos, puede existir una alternativa con menos impacto sobre el cerebro. Y en otros,
Simplemente se descubre que el medicamento ya no es imprescindible cuando se hacen estos ajustes. Algunas personas notan algo muy interesante, sienten que su mente vuelve a estar más clara, que pueden concentrarse mejor o que su memoria funciona con más fluidez. No siempre ocurre así, pero sucede con más frecuencia de lo que muchos imaginan. También hay hábitos que ayudan mucho a proteger el cerebro independientemente de los medicamentos que una persona utilice. Dormir bien, mantener actividad física regular, controlar la presión arterial y la glucosa, mantenerse mentalmente activo, leer, conversar, aprender cosas nuevas. Todo eso ayuda al cerebro a mantenerse fuerte. El cerebro es un órgano extraordinario, tiene una capacidad de adaptación enorme, incluso en edades avanzadas, pero necesita un entorno favorable, buena circulación, buen sueño, estimulación mental y un uso cuidadoso de los medicamentos. Si alguna vez has sentido que tu memoria ya no es tan clara como antes, o que tu mente está más lenta de lo habitual, vale la pena hablarlo con tu médico, no para suspender tratamientos importantes, sino para revisar juntos si todo sigue siendo la mejor opción para tu situación actual. A veces pequeños cambios pueden marcar una diferencia grande en cómo se siente una persona día a día, porque cuidar el cerebro no significa evitar todos los medicamentos, significa utilizarlos de la forma más inteligente posible. Antes de despedirme, me gustaría preguntarte algo. Escribe en los comentarios tu edad y desde qué país estás viendo este video. Siempre me gusta leer a las personas que forman parte de esta comunidad y saber desde qué lugares del mundo están interesadas en cuidar su salud cerebral. Si este video te pareció útil, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal, porque aquí seguimos hablando de salud de forma clara, tranquila y basada en lo que vemos todos los días en la práctica médica. Gracias por acompañarme, soy el Dr. Jorge López y nos vemos en el próximo video.